La voz de Dios nunca te confunde. La voz de Dios nunca confunde. Mirá, entendemos que Dios habla de muchas maneras. A veces lo hace a través de sus palabras, otras veces nos puede hablar a través de personas, nos puede hablar a través de su Espíritu Santo, puede hablar de circunstancias en nuestras vidas. De hecho, que nos hace pensar que vamos a escuchar la voz de Dios si realmente estamos jugando con Dios. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Tocar este tema de cómo Samuel, siendo un jovencito, un niño, un jovencito, escuchó la voz de Dios como la debemos de escuchar cada uno de nosotros. La lección presenta dos líderes, Samuel, que era un niño apenas, y Elí, que era un viejo sacerdote y juez de Israel. Y vamos a ver el lugar donde ellos estaban ministrando, en Silo, que era el lugar, hasta ese tiempo era el lugar más importante de adoración para el pueblo de Israel. Y Samuel, aunque era un niño, ¿verdad? Sabemos que la llegada de Samuel a la vida de Ana, su mamá, fue un milagro por una petición que le hizo Ana. Ana le pidió al Señor que le concediera la oportunidad de tener un hijo, y en respuesta a esa oración, Dios le concedió a este muchacho, a Samuel. Entonces, cuando Samuel creció, que ya estaba un poquito grande, sucedió que su mamá lo llevó al templo porque ella le había hecho una promesa a Dios de que cuando le diera un hijo se lo iba a dedicar a él. Así que se lo llevó al templo y lo dejó allí. Samuel vivía en el templo, vivía con Elí, él servía con Elí, el sacerdote, y para ese tiempo se cree que Samuel tenía aproximadamente 11 años. Una de las preguntas que hace la lección es acerca de ¿cuál es uno de los sonidos más hermosos que nosotros hemos oído? Yo personalmente, cuando nace un niño y llora, no sé si usted sabe que a veces no lloran y le dan una palmadita, ese llanto significa vida. Y aunque quizás es un llanto, es algo bonito porque significa que el niño puede respirar. Entonces, el llanto de un bebé al nacer puede llegar a ser algo bonito. La historia de hoy empieza, como dijera antes, con este niño, con este muchachito Samuel y Elí, que era un anciano, y más importante que ellos, ¿verdad? Está un personaje que no se ve ahí, sino que sabemos que es el personaje principal, el más importante, y es el Señor. Lo que sucede es que hasta ese tiempo había una decadencia espiritual tan grande en el pueblo de Dios que Dios ya no hablaba. Y el sacerdote Elí había dejado de escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que las visiones y los mensajes de Dios ya en esos tiempos escaseaban. Y cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos si Dios había dejado de hablar o si era que el pueblo había dejado de escuchar la voz de Dios. O de repente Dios dejó de hablar porque el pueblo ya no lo escuchaba. Yo me inclino a creer que Dios, siempre que nosotros rechacemos escuchar su voz, Él va a dejar de hablarnos. El video de hoy, que no lo vamos a ver por razones de tiempo, nos lleva, si usted lo vio, a meditar en una pregunta, y era a saber cómo las experiencias de vida tuyas, de tu infancia, influenciaron en tu experiencia de fe. En el caso mío, a mí se me inculcaron valores cristianos, valores bíblicos bien profundos, que más adelante, cuando yo crecí, me ayudaron a abrazar la fe, y no me escandalizó saber que había una ley moral de parte de Dios que exigía que nos comportáramos de cierta manera. La historia habla de una persona que se llamó Oliver Sacks, y él era un doctor, y él escribió acerca de lo que se llaman los tonos pegadizos o las tonadas pegadizas, que habla de esas cosas o esos ruidos o esas canciones que permanecen en el cerebro de uno y que casi no podemos sacar de nuestra mente.
A veces parece algo extraño que sin tú pensar en algo, sin estar pensando específicamente en una canción, de momento te viene a la memoria y a veces pues es más fácil para nosotros como ser humanos oír sonidos o cosas que no están ahí porque la canción no está sonando en la radio, sino que está en tu cabeza. Y a veces esas cosas no nos dejan escuchar las cosas que verdaderamente están sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros los seres humanos tenemos una manera de ignorar las cosas que no queremos lidiar muy especial. A veces hay cosas que requieren atención de nuestra vida y son precisamente las que escogemos callar porque no queremos enfrentarlas. Pero la capacidad que tenemos de escuchar, que nos fue dada por Dios, la capacidad que tenemos de identificar ruidos, a veces también nos lleva a desafinar el oído de lo que Dios nos quiere hablar. Y escuchamos otras cosas. Y es más, la capacidad de reconocer voces como un niño que sin todavía poder hablar o poder expresarse, poder caminar siendo muy pequeño, puede reconocer la voz inclusive en el vientre de su mamá cuando le habla o de su papá. Y eso es algo que tiene un valor incalculable. Entonces, ¿cuánto más nosotros tener el privilegio de poder decir Dios me habla? Ahora, una de estas cosas que se nos pega en la cabeza muchas veces nos puede turbar a nosotros o nos puede robar la bendición de escuchar lo que Dios verdaderamente quiere hablarnos. Y la manera como nosotros podemos lidiar con eso es orando, es leyendo la palabra, es cantando una alabanza. Y Elí lamentablemente no pudo hacer eso, sino que Dios tuvo que escoger hablarle al niño porque ya el hombre de Dios no discernía la voz de Dios. Lo primero que vamos a ver en esta noche lo encontramos en el capítulo 3, verso número 1, y habla precisamente acerca del problema de comunicación que había entre Dios y Elí y Samuel. Y dice el texto 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces Samuel y Elí vivían juntos, trabajaban juntos. Elí, repito, era el sacerdote y Samuel era su ayudante, para ponerlo de alguna forma. Y estaban allá en el templo, no era el templo como tal, luego se construyó, era más bien un tabernáculo. Y entonces ese lugar que mencionamos antes, que era un lugar muy importante, que estaba al norte de Betel, que era Silo, había realmente sido Moisés quien había instituido ese lugar como un lugar importante de adoración. A veces la gente le resta importancia a un lugar porque sabemos que Dios no habita en un lugar, pero podemos exagerar tanto que dejemos de valorar o darle la importancia que tiene inclusive venir a la iglesia. Y ese lugar que había sido primeramente establecido como un lugar de adoración y sacrificio fue realmente instituido por Moisés, y el versículo 1 nos dice que allí estaba Elí y allí estaba Samuel. Elí era el sacerdote y Samuel era el niño que iba creciendo, que iba forjándose bajo las alas, bajo la tutela, bajo las enseñanzas de Elí. Y después sabemos que la Biblia enseña que Samuel vino a ser un gran líder en el pueblo de Dios, inclusive llegó a tener un ministerio mucho más grande y de más importancia, diríamos, que el propio Elí, que había sido su maestro. Y esto suele suceder, amados, que los grandes líderes se forjan y se forman mientras ayudan y sirven a otros. Eso es un principio que encontramos en toda la Biblia. Una persona usada por Dios generalmente ha sido una persona procesada a través del servicio. Yo no sé, a forma de pregunta, si alguna vez usted ha tratado de hablar con alguien, pero se ha dado cuenta que a esa persona no le importa lo que usted está hablando. ¿Cómo le hace sentir eso a usted?
muy mal, muy mal. ¿Y cuáles son entonces algunas de las maneras como Dios puede llamar nuestra atención o la forma como Dios puede hablarnos a nuestras vidas en estos tiempos? Específicamente cuando Dios quiere hablarnos y nosotros por alguna razón no queremos escuchar. Una de las formas es a través de las crisis, a veces a través de una enfermedad, puede ser a través de una amonestación de un profeta, pero sobre todo a través de la palabra. Si una persona no atiende la voz de Dios, si esa persona le resta importancia, si no es importante para esa persona escuchar la palabra de Dios, no hay una forma más segura que Dios le pueda hablar. Es decir, si la palabra no logra hacer nada en el corazón de esa persona, nada lo va a hacer. Y en los versos que vamos a ver, en el capítulo siempre 3 de 1 Samuel, versos 2 al 5, vemos cómo Dios rompe el silencio y sí habla, pero le habla a Samuel. Hay un pasaje en el libro de Éxodo 27-21 que habla de la importancia de que en el templo o en el tabernáculo las lámparas estuvieran encendidas desde la tarde hasta la mañana. Y dice el verso de 27-21 de Éxodo: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón. Aarón era el sacerdote, el que estaba encargado de ministrar en la casa del Señor, y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Quiere decir que esto era algo, una práctica ya en Israel. Y cuando vamos ahora al contexto de 1 Samuel capítulo 3 verso 2, dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, quiere decir que ya había llegado la noche, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, porque ya estaba viejito, estaba casi ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Es decir, Samuel escogía acostarse, tenía su lecho, su cama, de alguna manera cerca de donde estaba la presencia del Señor, el arca. Y entonces ahí estaba el muchacho, y dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Quiere decir que ya era la tarde, ya era la madrugada, estaba casi por amanecer, porque antes del amanecer él tenía que apagar la lámpara. Y dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces, como dije antes, las lámparas se encendían al anochecer y no se apagaban sino hasta poco antes del amanecer. Esto enseña muchas cosas. Una de ellas es que la importancia de mantener nuestra lámpara encendida, la importancia de levantarnos temprano a buscar el rostro del Señor. Y Elí en ese caso ya era casi ciego, así que el niño, el jovencito, por lógica le tocaba hacer ese trabajo, y pues se había ido a dormir, estaba casi por amanecer y Dios comenzó a hablar. Samuel también se había acostado, estaba durmiendo ahí cerquita de la presencia del Señor, y durante la noche pues sucedió lo que sucedió. Dios le llamó, y le llamó por su nombre. Y Samuel oyó que alguien le llamaba, pero él por lógica dedujo: tiene que ser Elí, porque estamos en el templo, aquí no hay nadie, solo estoy yo y solo está Elí. Y usted va a ver por qué Samuel pensó que era Elí. El hecho de que Samuel se levantara de su camita caliente y fuera a donde Elí, habla del carácter que tenía el muchacho. Es decir, el muchacho iba desarrollando un carácter humilde, un carácter de servicio, un carácter de disposición y disponibilidad. Desde que era chico ya se iba forjando en él ese carácter de ser un hombre, un siervo de Dios. Pero Elí, que era el viejito, pues aparentemente pensó que Samuel solo escuchó un ruido, o pensó que escuchó una voz y solo le dijo: vete y acuéstate, no es nada, yo no te llamé. Bueno,
lo primero que salió de los labios de Dios fue el nombre de Samuel. Yo no sé usted, pero a mí me haría sentir muy bien que Dios me llamara por mi nombre, que yo escuchara la voz de Dios y que dijera mi nombre, me haría sentir especial. Bueno, Samuel no pudo discernir que era la voz de Dios, aunque Dios lo estaba llamando por su nombre. Y la pregunta es, ¿por qué crees que Dios, en esa época en la que dice la palabra que casi no había palabra, no había visión, por qué Dios decidió hablarle a Samuel y no a Elí? Pueden ser muchas las respuestas nuestras, pero yo estoy seguro que Dios le había hablado a Elí antes, muchas ocasiones, porque Elí era un sacerdote. Pero como dijimos antes, Dios no le habla a aquel que no quiere escuchar. Y los otros versículos del verso 6 al 7 vemos cómo Dios nuevamente vuelve a hablar a Samuel. Gracias a Dios que no lo dejó solamente con una ocasión, sino que volvió a hablarle. Y Jehová, dice el verso 6, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, pues sucedió lo mismo. Vino Elí y dijo, heme aquí. Esas palabras, esas frases hablan de la disposición que tenía Samuel de servir a Elí. Heme aquí, es decir, estoy dispuesto a lo que tú necesites. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí hay muchas especulaciones, una de ellas es cómo que en un lugar en el cual están ellos, Dios habla y solo uno escuche la voz de Dios. Yo creo que la Biblia dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Sin embargo, Dios puede hablarnos aquí a todos y solo uno o dos escuchar. Samuel se acababa de acomodar, ¿verdad? Nuevamente se fue a dormir y sucesivamente, ¿verdad? Pues sucedió lo mismo, alguien lo llamó, él vuelve otra vez, ¿verdad? Está seguro y dice, tiene que ser Elí. Una vez más va, se levanta de la cama, va donde Elí. Y el texto dice que antes de esa noche, pues Samuel no había oído la voz de Dios. Entonces, por lo tanto, como él nunca había oído la voz de Dios, no podía conocer la voz de Dios. Y nosotros debemos reflexionar en esto de que, ¿cómo es que Dios puede hablar y yo no escuchar? ¿Será que yo nunca he oído la voz de Dios? ¿O será que yo la escuchaba y ya no quiero escucharla? Y la voz de Dios, en lugar de causarle temor a él, le causó cierta seguridad. Fíjense que Samuel, sin haber conocido la voz de Dios, no salió corriendo, él no salió huyendo, él no salió tembloroso ni confundido, porque la voz de Dios nunca te confunde. La voz de Dios nunca confunde. Samuel lo recibió como una voz de alguien que él conocía, alguien en quien él confiaba. Pregunta es si nosotros estamos confiando en la voz de Dios o estamos confiando en otras voces. Y el texto, ¿verdad?, habla de que Dios habló con Samuel y nosotros debemos de meditar en eso. ¿Qué quiere el Señor comunicarnos a nosotros, la iglesia? ¿Qué quiere Dios que nosotros escuchemos? ¿O será que ya Dios no quiere hablar con nosotros? ¿O será que ya nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? Los versos 8 al 10 hablan de cómo Samuel tuvo que aprender a responder a Dios, como debemos de aprender nosotros. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Fíjese que Samuel sabía cómo responder a Dios. Elí sabía cómo responder a Dios, pero no sabía cómo responder a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Porque Elí tenía hijos que eran malos. Elí tenía unos hijos que eran
eran delincuentes espirituales, habían perdido el respeto y el temor por Dios y a las cosas sagradas, y Elí no los amonestaba, Elí los dejaba hacer lo que querían. ¿Será que Elí nunca le enseñó a sus hijos a decir, habla Jehová que tu siervo escucha? ¿Será que tú nunca les has enseñado a tus hijos cómo escuchar a Dios, cómo conocer a Dios? Eso lo sabe usted. Y dice, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Mira la importancia que Dios le llama por su nombre nuevamente 2 veces. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Usted y yo podemos saber la fórmula y no necesariamente ser lo que decimos que somos. Elí sabía los secretos de Dios, pero vivía lejos de Dios. Y cuando Dios llamó a Samuel por su nombre una tercera vez, esta vez Samuel fue diligente y se presentó, ¿verdad? Y el anciano finalmente comprendió y le reveló la fórmula. Era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Y quizás Elí, una de las cosas que demuestran que Elí ya no le importaba a Dios, era que en lugar de decirle a Dios, ¿por qué no me hablas? O ¿por qué? Si yo soy, este es el lugar de adoración, yo soy el sacerdote de adoración, el sacerdote de Dios, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué le hablas a un niño? Pero Elí no le interesó eso, sino que seguía durmiendo. Era haragán, no le importaba. Aunque era algo sobrenatural escuchar la voz de Dios. Elí sabía que Dios quería tratar con Samuel 1, 2, 3 veces. Ya en ese momento Elí tenía que saber de que esto no era algo normal. Y él debía levantarse y él debía ir donde el muchacho y él debía de quizás prepararse para apagar las lámparas y prepararse para el sacrificio y hacer lo que un sacerdote debía hacer. Él sabía que Dios le estaba hablando al muchacho y a veces nosotros, la razón por la cual no escuchamos a Dios es porque ya nuestra inocencia ya se fue, ya no somos fieles a Dios. Somos seres tan complicados que Dios decide mejor no hablarnos. Y si Dios lo había llamado a Samuel 3 veces por su nombre, sin duda Elí tenía que reconocer que algo importante Dios quería hablar desde el cielo. Pero no le importó. Y cuando vemos esto, debemos de pensar en qué detalle de la respuesta de Elí a Samuel nos dice que pues Elí no estaba celoso de que Dios le hablara al niño, pero el celo de Dios no es algo negativo, el celo de Dios es algo positivo. Es decir, nosotros debemos de desear, anhelar, celar las cosas de Dios. Pero Elí le dio lo mismo, dijo, bueno, pues si le habla al muchacho, que le hable. De todos modos, ya yo no quiero escuchar la voz de Dios. Y pues él no le importó, no se puso celoso ni nada, porque pues simplemente ya él no anhelaba las cosas de Dios. Yo no sé cuáles son algunas de las maneras que Dios nos puede hablar a nosotros, o cómo Dios tiene que hablarnos a nosotros como iglesia para que entendamos que Él quiere hablarnos. Estamos viviendo tiempos que yo estoy convencido que son tan bíblicos, que son tan bíblicos que el amor se ha enfriado, el trigo se ha mezclado con la cizaña.
El temor de Dios se fue del corazón de muchos. Hay aborrecedores de lo bueno, amadores de la maldad. Y es una realidad que estamos enfrentando mientras yo me preparaba para esta clase. Comprendía que estamos viviendo los tiempos como los tiempos de Elí. Lo que sucede es que muchos andan buscando Elís y no Samuel. Muchos andan buscando líderes que sean como Elí, que les permitan hacer lo que les da la gana y que no los amonesten, no les digan nada. Elí tuvo graves problemas porque no supo criar hijos para Dios. Yo veo a algunos de ustedes, hermanos, cómo tienen matrimonios, yugo desigual, y veo el esfuerzo que hacen por tratar de criar a sus hijos, y veo cómo el bien que hacen su pareja lo deshace, y viven en una lucha y aparentan estar bien y aparentan que todo es de maravilla, pero eso no es verdad, hermanos. No podemos de ninguna manera tapar el cielo con la mano y no podemos llamar bueno a lo malo, ni tampoco debemos llamar malo a lo bueno. En el caso de Elí, Elí no hizo nada, no le importó. La gente hoy día ya no le importa a Dios. Muchos ya no le importa congregarse, ya no les importa, no les importa la palabra, no oran, no leen la Biblia. Y por eso las iglesias están muertas, hermanos. Ya no se puede seguir tapando el cielo con una mano. Por más buen consejo que Elí le diera a Samuel, Samuel iba a prosperar, pero Elí ya tenía su destino trazado. Elí había cerrado su oído a Dios y ya Dios había determinado no hablarle. Cuando Dios amonestó a David a través del profeta Natán, David se arrepintió. David lloró su pecado. Cuando Dios amonestó a Saúl, Saúl se enorgulleció. Erguido de orgullo, no recibió y fue hasta consultar demonios porque ya no oía la voz de Dios. El Samuel recibió un buen consejo de una persona que no vivía lo que le estaba aconsejando. Le dijo una buena respuesta: diles, habla, Señor, tu siervo escucha. Estaba enseñando a Samuel a servir a Dios. Y eso fue en esencia, ¿verdad?, lo que hizo Samuel, servir a Dios toda su vida. Pero lamentablemente de Elí no se dice mucho más, sino que imagínese estar en un templo toda tu vida pretendiendo servir a Dios y que Dios te diga: yo contigo no tengo nada que ver, porque ya yo sé, estoy resuelto y tú estás resuelto a no escuchar. Y después decimos: Dios está callado, Dios no habla. Dios habla, es que ya no podemos escuchar. Y aunque Dios esté callado, Dios está presente. Dios está presente. Dios nunca dejó de estar presente en la vida de David. Sin embargo, abandonó a Saúl. Su espíritu fue quitado. Y fue tan grave la condición de Saúl que Saúl no pudo ni siquiera identificar lo que era una vida con el espíritu y una sin el espíritu. Él creyó todavía tener el espíritu, creyó tener el respaldo. Cuando nosotros vemos a Salomón
Sansón era un hombre temido por todos, pero hizo vínculos y alianza con Dalila. Y lamentablemente perdió el respaldo de Dios. Cuando tú le abres puertas al enemigo en tu vida y sigues pecando como si nada y sigues viviendo una doble vida como si nada, la única razón y el único mensaje que tú vas a entender es cuando ya sea muy tarde y tu vida espiritual ya no haya marcha atrás. Algunas preguntas para reflexionar. Entendemos que Dios habla de muchas maneras. A veces lo hace a través de su palabra, otras veces nos puede hablar a través de personas, nos puede hablar a través de su Espíritu Santo, nos puede hablar de circunstancias en nuestras vidas, e incluso directamente por su Espíritu. Yo no sé cuáles son algunas de las maneras que tú crees seguir oyendo la voz de Dios. ¿O qué impide que escuches realmente la voz de Dios? ¿Será que posiblemente necesitas bajar el volumen o ponerle mute por completo a otras voces o cosas para escuchar su voz con más claridad? Un día cuando estemos en la presencia de Dios, la meta de todos los que estamos aquí es decir, bueno, yo quiero escuchar a Dios decir, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Pero ¿y qué tal si no hemos sido fieles ni en lo poco? ¿Qué nos hace pensar que vamos a ser fieles en lo mucho? De hecho, ¿qué nos hace pensar que vamos a escuchar la voz de Dios? Si realmente estamos jugando con Dios, estamos abandonando su palabra, estamos abandonando sus preceptos, estamos abandonando la vida espiritual, ya no oramos como antes, ya nos da lo mismo congregarnos o no congregarnos, cualquier excusa es más importante que Dios. Cualquier juego, cualquier compromiso, cualquier familiar que venga, todo el mundo es más importante que Dios. Dios es el último. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios ni siquiera se va a dignar en decirnos a nosotros una palabra? Si aquí no la escuchamos, menos le vamos a escuchar allá. Y a veces vienen momentos en nuestras vidas en las cuales lo que hay es un silencio de parte de Dios y somos tan bullistas que no entendemos que Dios está tratando o esperando que tú por lo menos te humilles y guardes un poquito de reverencia delante de Él, porque ni siquiera puedes escucharlo. Es un silencio, pero es un silencio para ti. Dios está hablando, pero no puedes escuchar. Y a veces somos tan ingenuos que creemos que con lágrimas en el altar y con cara de pena ya Dios se va a apiadar de nosotros. Nada de eso mueve a Dios, hermano. Lo único que mueve a Dios es un arrepentimiento genuino. Y hasta que nosotros no nos arrepintamos de corazón y le pidamos perdón primeramente a Dios y luego a nuestros hermanos también. Dios ya está cansado de hablarnos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Somos tan religiosos que ya no nos importa si Dios nos habla, si nos amonesta. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Y usted comenzaría por pedirle perdón a Dios y arrepentirme, no aquí ahora, usted en su tiempo privado. Ya no siga poniendo curitas al cáncer, eso no cura el cáncer. Y decídase si va a servir a Dios o si va a servir a los dioses que están allá afuera. No es tiempo de jugar con Dios. No exija lo que no da.
No pida lo que no está dispuesto a dar. Preocúpese más por su vida que por la vida de otros. Si usted no está sano, no puede sanar a otros. Si usted está todo torcido, ¿cómo va a querer arreglar la vida de otros? Si tu vida es un infierno, tu casa es un infierno, tu matrimonio es un infierno, tus hijos son como los hijos de Elí, no vengas aquí a querer arreglar la casa de Dios. No puedes. No tienes ninguna autoridad de parte de Dios para hacerlo. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. No podemos hacer ministerios si no somos gente que no tenemos presencia de Dios. Somos sepulcros blanqueados porque por dentro estamos podridos y por fuera ponemos cara de apariencia. Tenemos que realmente arrepentirnos delante de Dios y recibir la instrucción, ser humildes. Cuando Dios nos habla, recibir la voz de Dios y decirle: Señor, tú tienes razón, yo estoy mal. Porque la paciencia de Dios no va a durar para siempre. Pronto será su venida, pronto se abrirán los cielos y descenderá el Señor, y muchos se van a quedar aquí lamentándose, llorando, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no tuve las agallas de hacer lo que Dios me llamó a hacer? Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.